se mete nadie. Lo que he avisado, si no, no se mete nadie, ¿no? Digo yo, ya verás tú que al final me tenía que cancelar el directo. Pero bueno, siempre se puede hacer... Se puede hacer los vídeos grabados, que tampoco... Pero bueno, vamos al lío. Y no se me va a hacer el directo eterno. Y tampoco es plan de alargarse mucho. En esta ocasión pues vamos a hablar de la Santa Muerte, que en México se tiene como una, o se tenía como una religión oficializada, pero por lo visto a partir de 2005 se canceló. Eso sí, el tema de la Santa Muerte está englobada en muchos misterios, mucho misticismo y quizás no es tanto como nos lo pintan. Vamos a empezar con el tema del análisis de la figura de la Santa Muerte. Que por cierto, si queréis preguntar lo que sea, cualquier cosa, pues ya sabéis, me lo decís por el chat y yo paro un momentito de hablar, que no paro de hablar, y ya os ponéis a soltarme las dudas que sea. En este caso pues nos encontramos con una figura muy criticada por las religiones católicas, algunas veces incluso las religiones anglicanas, bautistas, no ven a la Santa Muerte como una religión, por así decirlo, oficial. ¿Por qué? Porque por un lado nos encontramos con que los cristianos no tienen, para empezar, a la muerte como una figura divina ni nada. La muerte para ellos es un estado, no es una entidad. Y por otro lado nos encontramos con que en el caso de otras religiones la muerte no es santa. Para que así encima sea considerada como tal, como podemos ver aquí en esta figura, aquí tiene su coronita como típico santo, esta que tiene aquí tirada así, ¿no? Sé que se veía mucho en el tema de del carnaval y eso. El tema de la Santa Muerte no se puede considerar santa, porque santos solamente son los arcángeles y las personas que hayan vivido por y para Dios. En este caso, pues, obviamente la Santa Muerte no se podía decir santa. Santos hay muchos en la religión cristiana, pero en este caso no se reconocería. Y además, como he dicho antes, no se puede, no se puede poner como una entidad divina a la Santa Muerte, porque los cristianos no ven la muerte como una religión, como una entidad. Sí es cierto que, por ejemplo, en el ámbito mexicano, la Santa Muerte tuvo muy buena, ¿qué tal, Lavinia? En el tema de la Santa Muerte en México sí que tuvo gran admiración, gran repercusión hasta el 2005. A partir del 2005 la ley mexicana no contempla a la Santa Muerte, o sea, a la religión de la Santa Muerte, como religión, sino que la elimina de su registro. Y esto, además, sumado a que en el 2012 el líder, por así decirlo, de la Santa Muerte, o la entidad de la Santa Muerte, fuera juzgado a 66 años de cárcel por extorsión y robo, y aparte secuestro. Esto conllevado también a que hay gente que practica la Santa Muerte de una manera muy intensa, en el sentido de que hacen incluso asesinatos por y para la Santa Muerte, ofreciendo la sangre de sus víctimas en sus rituales. Esto está muy alejado de lo que realmente sería la Santa Muerte, porque si nos vamos a los orígenes, nos encontramos con que siempre que hablamos del ámbito latinoamericano nos topamos con los sincretismos, y siempre, o casi siempre, nos encontramos que la religión cristiana, que tanto critica a esta entidad, como las religiones prehispánicas del mundo latinoamericano, en este caso los aztecas y los mayas, tenían parte de culpa en la Santa Muerte. Porque como vemos aquí, la figura esquelética proviene más bien de las religiones que había en el continente americano antes de que llegara los europeos. Además, el hecho de ese aro de divinidad, ¿no? Como hemos dicho antes, es algo típico o copia
de la religión cristiana. Además, siempre hay que ver lo que el tema de los rituales, se hacen ofrendas, se reza, todo eso viene muy metido en el mundo católico. Lo que sí es cierto, y eso también hay que tenerlo en cuenta, es que la Santa Muerte hay dos maneras de intentar llegar a ella. Por un lado, como he dicho antes, el típico cristiano, rezarle y ofrecerle cosas, y otra forma que me parece muy interesante es tratar a la figura como si fuera parte de tu familia. Hay gente que incluso se la lleva de paseo, la lleva siempre encima, cuando hay festividades la cambian, la visten, le hablan, le cuentan sus penas, sus vidas. ¿Por qué? Porque la Santa Muerte, al fin y al cabo, no es como las demás religiones. La Santa Muerte te da, pero también te quita. Y aunque estéis pensando que quizá la Santa Muerte tiene su parte oscura o negativa, no es más que puro, por así decirlo, marketing o prejuicio que pueda tener. No estamos hablando solamente de una entidad que viene para castigar o matar. La Santa Muerte tiene muchísimas maneras. Aquí la podemos ver que se ve muy chiquitita, a la Santa Muerte vestida de verde. ¿Por qué digo eso de vestida de verde? Porque siempre pensamos en la túnica como algo negro. Aparte, esta es una Santa Muerte muy europea. ¿Por qué? Porque el tema de la guadaña y la capucha sin plan puesta, ¿no? Como uno de esos, como una muerte típica, eso es más bien viene de la religión, lo que sería la religión griega. Thanatos era una entidad religiosa antigua de los griegos que tenía esta pinta, ¿no? Eso de la guadaña es muy nuestro, no es tan mexicano. Los mexicanos era lo que enseñé antes, por ejemplo, que tenía el tema de otro igual, la guadaña. Sí, es muy típico, es muy comercial. Aquí, por ejemplo, esto es una figura totalmente mexicana, donde no hay apenas rastro de esa característica nuestra, ¿no? Más europea. Y cada color tiene, cada ropita de ellos, ¿no? Cada color tiene un significado. Por ejemplo, el negro es más bien de protección, nada de muerte. El rojo es para el tema del amor. El verde, como os he enseñado antes, es el tema de la justicia. Y el blanco es para el tema de la suerte. Cada una pues tiene su perspectiva, su característica. A ver, más bien con temas de flores, porque es una de las cosas que se le puede poner de veneración o de ofrenda a la Santa Muerte. A ver, aquí vemos que tiene, lo voy a ampliar un poquito más, vemos que aquí tiene el tema de la balanza de la justicia. Siempre da lo que tú le das, o sea, nunca vas a hacer algo que no sea recíproco. Siempre va a tener una relación así de tú me pides, yo te exijo. Y bueno, el tema de la Santa Muerte es muy interesante porque se le puede ofrecer, aparte de como hemos dicho antes, ¿no? De tener ese lazo de amistad con ella, se le puede ofrecer tanto temas de fruta, flores, incluso tabaco, que es una cosa que lo he visto varias veces ya en temas de otras leyendas urbanas. Estuvimos el otro día hablando del charro negro, y al charro negro también se le ofrecía tabaco. Y si no me equivoco, creo que la Llorona o la Sollona tenía la Sayona tenía una de las dos, el tema también de lo que sería el ofrecimiento de tabaco para que te dejaran en paz. Es muy interesante que se encontrará vestigios desde hace mucho tiempo a esta creencia. Como hemos dicho antes, la religión griega aquí en Europa ya se le veneraba. Allí obviamente se le veneró muchísimo más tiempo porque se tardó en descubrir el continente americano y latinoamericano por los europeos. Es decir, allí llegó más tarde el cristianismo. Había muchísimo más arraigo de dioses prehispánicos que veneraban a la muerte. Es decir, el tema del esqueleto pues viene típico de ellos, o sea, de dioses antiguos de ellos, y de ahí viene la sincronía. Me parece un tema muy interesante porque además los cultos son muy privados, no hay un patrón como mejor en la religión cristiana, ¿no? De hacer ciertas, o sea, tener como una especie
de libreto, ¿no? De temas de orden, ¿no? Estructural de lo que sería el rezo. Aquí, sin embargo, es más personal, cada uno lo lleva más íntimo en su casa, en su hogar, y no hay tantos temas de como cada uno quiera, es un culto doméstico, no es un culto público. Lo que sí, por desgracia, esta religión ha sido muy manchada porque hay bastantes bandas y bastantes personas, que hemos dicho antes, que utilizan a la Santa Muerte en sus guerrillas. Entonces muchas personas que se dedican al tema del narcotráfico o de bandas les rezan y veneran a la Santa Muerte, pidiéndole que la proteja de sus víctimas y de sus enemigos, a cambio de ofrecerle la vida de estos. Entonces es muy una religión que tiene un trasfondo un poco oscuro, pero dentro de lo que cabe es como cualquier otra religión. Mientras no haga daño, pienso que es una religión normal y corriente, pero por desgracia se ha utilizado para muchas cosas negativas. Incluso el cine le ha dado un toque oscuro a una religión que quizás no sea tan diferente como nosotros nos pensamos. Sí, es muy interesante el hecho de que desde 1795 ya había pueblos indígenas que pedían por favor que a sus figuras, que eran siempre esqueletos, esto de la capuchita, la guadaña, lo hemos traído nosotros, la Santa Muerte original era solamente un esqueleto, se intentara santiguar, venerar, se aceptara socialmente hablando, pero nunca han encontrado el apoyo, por un lado, de otras religiones y por otro lado de la sociedad, al hacer el uso que se le está dando en algunos aspectos, como es el tema de las bandas, ¿no? Y de los narcotraficantes. En fin, pues si no hay ninguna duda, no hay nada, hoy veo el chat muy